Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy, como ya pudieron ver a través de las imágenes, vamos a hablar sobre por qué se producen, más específicamente, los temblores, terremotos y tsunamis, que son los maremotos. Tsunami es maremoto en japonés, ¿ya? Ya como hemos visto antes, la Tierra, nuestro planeta Tierra, tiene diferentes capas. Las capas de la geósfera. Tenemos el núcleo, ya tenemos una corteza, tenemos diferentes capas, ¿ya? Y acá, a nivel de la corteza, tenemos las placas que están dispuestas de cierta manera. Entonces tenemos tres tipos de movimiento de placas, ¿ya? Uno que es convergente o de subducción, es decir, uno se mete por debajo de la otra placa. Divergente, que es cuando las placas se separan. Y transformante, que es cuando se producen las fallas, ¿ya? Que es cuando una placa va para un lado y la otra placa va para el otro. Estos son los movimientos eh, de la Tierra que se dan en las placas tectónicas cuando se produce un terremoto también. Y bien, ¿por qué se producían? ¿Recuerdan? Acá en estas capas intermedias comienza a ocurrir algo llamado, ¿alguien recuerda? Corrientes de convección. Las corrientes de convección, recordemos que por temperatura hacen que una cantidad de material suba y la otra baje, produciendo que ocurra un movimiento acá a nivel de las cortezas de las placas tectónicas. Según eso, y según de acuerdo a estos movimientos de placas tectónicas, es que ocurren los terremotos, temblores, y dependiendo del lugar del planeta Tierra donde se dé este movimiento, cualquiera de estos tres movimientos, es que ocurren los maremotos o tsunamis. Ahora bien, tenemos nuestro movimiento de placas. Aquel lugar, por ejemplo, acá al interior de la Tierra, donde se mueven las placas, se llama hipocentro. Es el lugar mismo donde se origina un movimiento sísmico, es decir, un temblor, un terremoto o un tsunami. El lugar en la superficie de la Tierra que está en línea, alineado con este hipocentro, se llama epicentro. Es la parte de la superficie donde ocurre este movimiento sísmico. O sea, cuando ustedes escuchan en la radio que ocurrió un terremoto y que el epicentro es en Talca, es porque en Talca está el epicentro, es el lugar donde en el subsuelo, profundo bajo la tierra, estuvo su hipocentro. Se produjo este movimiento, cualquiera de estos tres movimientos, vamos a ver que en nuestro caso es el movimiento convergente o de inducción. Ocurrió eso, se produjo el movimiento sísmico y que aquel sector de la superficie donde se originaría, donde mejor dicho, vibraría más fuertemente, es el epicentro. Pero el lugar donde es más fuerte y donde se origina es el hipocentro, es decir, bajo tierra. ¿Ya? Eso es importante que quede claro. Ahora bien, en nuestro país, Chile, hay dos placas importantes, como podemos ver acá en la placa de Nazca, en el Océano Pacífico, y la placa sudamericana que abarca todo esto. Miren, la placa sudamericana abarca toda Sudamérica, fíjense, ¿ya? La otra placa que es bastante activa es la que se da por este lado, placa euroasiática, donde está Japón. ¿Ya? Allá también ocurren muchos terremotos, pero en el lugar del mundo donde ocurren más es uno de los lugares en que más ocurre acá en Chile. Por lo tanto, tenemos la más importante placa sudamericana y la placa de Nazca. Son esas dos. ¿Recuerdan que las placas se veían así? Bueno, aquí lo tenemos. ¿Ya? Ahora bien, como íbamos diciendo, la placa sudamericana abarca todo América Latina, toda Sudamérica. Y tenemos la placa de Nazca que abarca la costa de nuestro país. También tenemos parte de la placa antártica, pero las que tienen más movimiento
son estas dos, placa de Nazca y la sudamericana. Ahora bien, según este esquema, ¿dónde creen ustedes que podría, eh, porque así miren, así es como se mueven estas dos placas, así es como tenemos la placa sudamericana y la placa de Nazca, en un movimiento de subducción. Entonces, si por ejemplo estamos en Talca, o estamos en Iloca, que es donde ocurrió el epicentro, ¿ya? La última vez en el 2010. Acá es el lugar, es decir, su hipocentro, donde ocurre el movimiento de placas. El epicentro estaría acá arriba, a nivel de superficie, pero ¿qué es lo que ocurre cuando ese epicentro, o ese hipocentro también, porque los dos están alineados, ocurren a nivel de océano, a nivel de mar? Ahí tenemos un tsunami. Entonces, cuando el epicentro y el hipocentro están acá más cerca del agua o en el agua, lo que se va a producir es un terremoto, pero en el mar, un terremoto en el agua. Es decir, un tsunami, un maremoto. Cuando ocurre en la Tierra, a nivel continental, es decir, por este otro lado, o por acá, o acá arriba, si el hipocentro estuviera acá, el epicentro estaría acá arriba, ahí hablaríamos de un terremoto o de un temblor. Terremotos y temblores ocurren con bastante regularidad. Eh, es más difícil, bueno, es probable también que se den varios. De hecho, se han seguido también eh, los maremotos, pero no a niveles eh, que realmente uno lo sienta. Ya en la próxima clase vamos a empezar a hablar sobre los grados que tienen estos movimientos sísmicos. Pero recordemos que todo esto, todo lo que son temblores y terremotos, se originan por el movimiento de las corrientes de convección, que las corrientes de convección son las que producen temblores y terremotos, y que es justamente porque ocurre un movimiento de placas en el subsuelo, bajo tierra, que el lugar donde ocurre este movimiento se llama hipocentro, y que el lugar donde se expresa más cercano a la superficie se llama epicentro, y que cualquiera de esos tres movimientos puede ser de convergente o de inducción, el divergente o de subducción y el transformante. Puede ser cualquiera de esos tres. Y que en Chile se da el convergente porque la placa de Nazca se está metiendo por debajo de la placa sudamericana. Bueno, con respecto a esto ahora les dejo la pregunta. ¿Por qué hay tantos movimientos sísmicos en Chile? Según lo que hemos visto. ¿A qué creen ustedes que se debe? Bueno, nos vemos la próxima semana y es que estén muy bien. Adiós.